Una función vital de la estadística es resumir datos para facilitar su tratamiento y análisis. Como primera herramienta estudiaremos las tablas de frecuencia. En este video aprenderemos a construir tablas de frecuencia clasificadas en dos tipos. Las tablas tipo A o sencillas, caracterizadas por manejar un conjunto pequeño de posibles resultados de una variable dentro de la muestra o población. Por lo general, su uso tiende al manejo de datos cualitativos o variables cuantitativas discretas. Las tablas tipo B, que suelen ser utilizadas cuando el número de resultados posibles que pueden obtener una variable son tan amplios que una tabla tipo A haría muy poco en resumirlas. Construiremos una tabla tipo A partir de un ejemplo sencillo. Una empresa decide medir el grado de aceptación de 10 clientes sobre un nuevo producto, valorándolo del 1 al 5. A continuación se muestran los 10 resultados. Por ejemplo, con el cliente 1 se obtuvo una valoración de 2, es decir, el producto lo catalogó como malo. Frecuencia absoluta, número de veces que se repite un valor dentro de un conjunto de datos. Obtenidas las clases, es decir, los posibles valores que toma la variable, procedemos a contar cuántas veces se repite cada uno sobre el conjunto de datos. Por ejemplo, muy malo se repitió 0 veces, malo 1 vez, regular 2 veces, bueno 3 y excelente 4. La sumatoria debe coincidir con el tamaño de la muestra. La frecuencia relativa equivale a la razón de la frecuencia de cada clase sobre el total de los datos. Matemáticamente sería igual a la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra. La sumatoria de la frecuencia relativa debe dar 1, equivalente al 100% de los datos. La frecuencia absoluta acumulada presenta un saldo acumulado de la frecuencia. Para muy malo sería igual a la primera frecuencia absoluta. Para malo 1, regular 3, bueno sería 6 y excelente 10. La última frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el tamaño de la muestra. Frecuencia relativa acumulada presenta un saldo acumulado de la frecuencia relativa. Con un ejemplo distinto expondremos la construcción de una tabla tipo B. Un sondeo realizado en la Universidad de Cartagena sobre 30 alumnos de sexto semestre de Administración Industrial pretende mostrar qué edad es la más representativa. Las edades son las siguientes. Se puede observar que la edad mínima es equivalente a los 17 años y la máxima equivalente a los 31 años. La distancia entre ellos, que llamaremos rango, sería igual a 14. Se puede observar que si establecemos una tabla de tipo A para este ejemplo, mantendríamos un total de 15 clases, las cuales partirían desde la edad de 17 años hasta los 31 años. Esta sería contraproducente y no estaríamos resumiendo los datos. Para ello agruparemos ciertos rangos de edades en intervalos llamados por la estadística intervalos de clases. Los intervalos de clases constan de un límite inferior y un límite superior. El número de intervalos de clase equivale a la cantidad de intervalos con los cuales se compone una tabla de frecuencia. Existen fórmulas para definir esta cantidad de intervalos. Nosotros emplearemos la equivalente a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Lo ideal es que trabajemos entre 5 y 15 intervalos de clase. El ancho de intervalo equivale a la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. También puede ser hallado dividiendo el rango entre el número de intervalos. Los datos consolidados hasta el momento serían el rango igual a 14, el número de intervalos que equivalen a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra 30, aproximadamente 6 intervalos emplearemos, y el ancho que equivale a 14 sobre 6, aproximadamente 2,333. Es necesario ajustar el ancho del intervalo de clase para trabajar con igual número de decimales que con los datos originales. Es decir, si teníamos un ancho de 2,33, aproximaremos a 3. Al ajustar el ancho del intervalo, debemos ajustar también el rango
el valor menor y el valor mayor. Como se ajustó el ancho, también es necesario ajustar el rango, multiplicando el ancho por el número de intervalos, es decir, 18. El incremento fue de 4 años. Es necesario también ajustar el valor máximo y mínimo para que cuando se realice la resta coincida con ese valor 18. Tendríamos entonces los 6 intervalos de clase. El primer límite menor del primer intervalo equivaldría al valor mínimo ajustado, es decir, 15. El límite superior se halla sumándole el ancho al límite menor. Seguiríamos en el segundo intervalo con 18, 21. En el tercer intervalo tendríamos 21 y 24, y así sucesivamente. El último límite superior debe coincidir con el valor máximo. Cuando ya tenemos los datos, comenzaremos a resumirlos contabilizando la frecuencia para cada una de las valoraciones expuestas en el ejercicio. El siguiente paso es determinar la frecuencia para cada intervalo de clase. Tenemos los primeros dos intervalos de clase. El primero de 15 a 18 y el segundo de 18 a 21. El 17 entonces coincidirá en el primer intervalo de clase. Pero ¿qué ocurre con el 18? Podría estar en el primero y segundo intervalo de clase. Este problema es conocido en la estadística como el problema de la ambigüedad. Este problema se soluciona fácilmente trabajando en los límites menores y superiores con un decimal adicional al del conjunto de datos original. Por ejemplo, el 18 estaría ubicado ahora en el primer intervalo de clase. Determinamos luego las 4 frecuencias. Frecuencia absoluta, la sumatoria de la frecuencia absoluta debe coincidir con el tamaño de la muestra, en este caso 30. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Dejamos una columna adicional para las marcas de clase, equivalente al punto medio de cada intervalo de clase. Se puede determinar también sumándole el ancho establecido para cada intervalo de clase.